ese momento en el que estaba aceptando proyectos, viendo cómo podía manejarme ya sola. Waste Revolution nace de lo que se llama ISMO, un movimiento de humanos responsables, que lo que vende ISMO son camisetas hechas 100% de plástico reciclado. Bienvenidos todos a otra semana más en Personal Upgrade Academy. Un espacio creado para semana a semana conocer a personas de todos los caminos de la vida, conocer sus historias, sus aciertos, sus fracasos y los proyectos a los cuales están dedicándole toda su energía. Creemos fielmente en este espacio de que toda historia y toda persona tiene algo por contar, tiene algo por enseñar, y si les damos ese espacio, nosotros tenemos algo que aprender de cada una de las personas que pasa por este podcast. En el episodio de hoy, episodio número 96, va a ser una conversación de un tema en el cual tengo que aclarar, no soy la persona más educada en el tema, pero justamente para eso creamos estos espacios, porque sí soy una persona sumamente curiosa. Pensaría que conozco lo básico o las cosas elementales del tema, pero vamos a poder aprovechar y profundizar más en el tema en sí, en cómo está la situación en Panamá y demás. Y aparte de eso, por lo cual me parece un gran episodio, la persona que nos acompaña para el día de hoy, episodio 96, es alguien que conozco de toda la vida. Somos casi que familia, hemos crecido juntos y es para mí un gusto tenerla por acá. Vamos a recibir para el episodio 96 Monique Chevalier, bienvenida, pase adelante. Te pones el headset por ahí. ¡Hola! Hello, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien. Bueno, Monique, bienvenida a nuestro espacio de Personal Upgrade Academy. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti. Eh, y como siempre, en este espacio me gusta, hay personas que seguramente te están escuchando y te están viendo, que te conocen, hay personas que seguramente te conocen, pero en otras facetas o por Mm. otros proyectos, otras cosas que has hecho en tu vida. Y hay muchas personas que tal vez no te conocen, no te han escuchado, no te han visto, no han tenido la oportunidad. Entonces siempre me gusta ir construyendo un poco las bases de con quién hablo, ¿verdad? Okay. Hoy día, y creo que en el intro no lo mencioné, hoy vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, de Waste Revolution Foundation, que es un proyecto que me parece increíble en el cual estás involucrada. Pero antes de llegar ahí, quiero conocer un poquito a esa Monique de pequeña. Hoy día en el proyecto que estás es un emprendimiento con impacto positivo, y para emprender se necesitan muchas cosas. Se necesita, por supuesto, que orden, proactividad, trabajo en equipo, muchas herramientas que no necesariamente uno sabe si las tiene o no hasta que se lanza al agua. Entonces cuéntame un poquito de Monique de chiquita. ¿Era alguien que estaba metido en proyectos, le gustaba hacer cosas? ¿Cómo dirías que eras tú de pequeña? Bueno, de chiquita yo siempre en general como persona he sido una persona muy organizada. Como eso es parte de a mí lo que me Ok. caracteriza. Cuando compartía cuarto con mi hermana, tú podías ver como que la parte organizada del cuarto y la otra que quizás La no parte de tanto. Monique y la parte que no es de Monique. Ok, ok. Un poquito de cosas así, y a través de lo que fue la escuela y demás, siempre estuve involucrada en todo tipo de proyectos de liderazgo, en el Student Council, en diferentes cosas alrededor de la escuela que fueron, creo yo, guiándome un poco hacia lo que estoy haciendo ahorita. O sea que siempre fuiste alguien, hay dos cosas que mencionas ahí que es importante y después las voy a traer más adelante en la conversación. Una es el orden, o sea, ser una Ujú. persona organizada. Yo, por ejemplo, personalmente no soy una persona muy organizada. Struggle con eso a través de los años. Ahora me he organizado más y me he apoyado de herramientas que hoy día existen, como Notion, por ejemplo. Soy una persona de Google Calendar. Si no está en el calendario, no existe y no No pasó. pasa. No, de verdad, si no está en el calendario mío, no existe, no pasa. Entonces me he ido apoyando en herramientas, pero no es una persona que yo te diría es que cuál es una de tus fortalezas o Mm. traits. El orden. Tú lo mencionaste como algo que te caracteriza y creo que eso es importantísimo porque en un mundo en el que nos vivimos, que es tan rápido, que se mueve tanto, con tantas, sabes, cosas por aquí, cosas por allá, tener orden y poder poner bloques en los que haces tus cosas, seguramente te ha impactado de forma positiva. Y lo otro, me gustó lo que dijiste, que durante tu transcurso por la escuela te gustaba involucrarte en proyectos, en temas de liderazgo o en Student Council, o sea, hacer cosas que no necesariamente eran tu responsabilidad, pero que de alguna u otra forma te llamaban la atención. Eh,
habiendo practicado o habiendo sido esa tu forma de ser en la escuela, ¿cómo, cómo llevas luego eso a otros proyectos? ¿Estuviste en algunos otros proyectos antes de Waste Revolution? O sea, ¿qué hiciste, digamos? ¿Estás en la escuela, sales de la escuela? ¿Qué pasa con Monique cuando sale de la escuela? Sí, salí de la escuela, me gradué y me fui a estudiar a Chicago. Ok. Estuve en Chicago, Los 4 años o de sea, universidad. 4 años y después me quedé un año adicional. Hice lo que se llama el OPT, que es como Ajá, una práctica profesional en ajá. Estados Unidos. Así que estuve en total de 5 años en Chicago. Ok. Aprendí muchísimo. La verdad es que dentro de la universidad no tenía así como un verdadero proyecto de liderazgo. Yo estaba muy enfocada en la universidad. Ok. Eso era como lo que me motivaba en ese momento. Em, y después, cuando me gradué de la universidad, era como que eso del OPT te dan unos días exactos para poder aplicar a trabajos y quedarte en Estados Unidos. Entonces también era como que enfocada Claro, en eso. en eso es lo que estaba 100%. Ahora, el OPT, para estar claro, que obviamente lo he escuchado, yo no estudié afuera, pero tengo muchos amigos que pasaron por ese proceso. Tú necesitas como que una empresa te sponsor el OPT, algo así, ¿no? O sea, la empresa ya tú tienes que estar seteado con una empresa para que eventualmente te den el OPT, o es algo que te pueden dar y luego tú puedes buscar trabajo. Eso que mencionas es un paso después. Digamos que yo me hubiera querido quedar un sexto año, ahí sí hubiera necesitado a una empresa que me quisiera sponsor. Pero Ya. cuando tú estudias afuera, tú puedes aplicar dentro de tu universidad para que la universidad sea tu sponsor. Ese primer año Ese adicional, primer año, o bueno, depende de la carrera que estudias. Hay gente ya. que estudia STEM, que ahí sí te dan 3 años, o sea, depende un poco de lo que estudias. Yo estudié comunicación visual, Ujú. entonces arte, demás, y a mí me Ok, dieron un año. ok. Y sí, fue lo máximo porque te deja como esa verdadera introducción al mundo laboral después de Claro. la universidad. Y haber tenido esa experiencia en Estados Unidos, que es un mercado obviamente enorme, diferente, competitivo, y más si estabas y estudiaste todas las partes de artes, obviamente es un país que está hiper desarrollado en ese sentido. ¿Qué experiencia tuviste durante ese año que trabajaste allá? ¿En qué trabajaste? ¿Qué hiciste? Yo diría que a mí me cambió la vida. ¿De verdad? Sí, estudié en una empresa que se llama Bryson Group. Ok, Es un startup, o en ese momento era más como un startup. ok, Éramos 4 personas en la oficina como que en Downtown Chicago y después otras 30 personas como que en un laboratorio a 1 hora de Chicago. ok, ok. Entonces, yo pienso que a mí me cambió la vida porque yo trabajaba de la mano con el CEO de la empresa. Ah, wow, qué cool. Entonces, era interesante porque él es un businessman. O sea, él de verdad era todo con negocios, todo así. Y él me decía sus ideas y yo tenía que entonces traducirlas en una presentación, un PowerPoint Ok. o algo. Darle Y ese lado más artístico, más de storytelling, y él exacto. era más como business, factual, etcétera. Él decía como que, ¿cómo le voy a mostrar a los clientes todas estas cosas que estoy pensando? Entonces yo las apañaba, les ponía sus iconos, les ponía las Ok, cosas ok. y trataba de traducir sus ideas lo mejor posible en presentaciones para que él pudiera como que hacer pitches y Ok. enseñárselos a sus Wow, clientes. pero qué brutal que tuviste esa experiencia de trabajar, uno, con un CEO de un startup, dos, en el ecosistema startup, que es distinto a una estructura corporativa, o sea, son dos mundos muy distintos. Sí, Aquella persona que ha estado o ha escuchado de alguien cercano que haya estado en un startup o en un tipo de empresas como esta, sabe que las dinámicas son muy distintas. O sea, it's fast-paced, no hay mucha burocracia, sí. las ideas de todo el mundo se escuchan. Entonces es una dinámica distinta. Qué cool que tuviste esa experiencia. Y, y también a la vez que hayas podido complementar tus habilidades estando rodeada de alguien que no tiene las mismas fortalezas que tú. ¿Sabes? Tú Totalmente. tienes una fortaleza, él tenía otra, entonces estoy seguro que sacaste muchos learnings. Sí, sentí que nos complementábamos bastante en ciertos sentidos. Por supuesto, para mí esa fue la continuidad de mi educación, como que yo de Ujú. ahí seguía aprendiendo y aprendiendo mucho porque también era la más joven, había muchos factores ahí que me dejaron aprendiendo más, pero más allá de eso, creo que el factor verdadero que yo digo que me cambió la vida fue porque la empresa es una empresa de comida. Y Ajá, entonces lo que ellos hacían era que ellos probaban la comida con esos clientes potenciales antes de lanzarlas. ok, Es decir,
tú tienes una empresa de papas fritas y tú quieres asegurarte que esas papas fritas le vayan a gustar a tu mercado ideal. Ok. Entonces ellos agarran el mercado ideal, le ponen distintos tipos de papas fritas, unas gorditas, unas flaquitas, unas más rellenitas, unas tostadas, otras no. Y ese cliente potencial dice, me gustan más las de la derecha o lo que sea. Ok. Y entonces eso a mí me abrió una perspectiva muy grande. Y, o sea, tú estabas era en la parte de hacer como los samplings, el testing y todo Yo no eso. estaba en nada de eso. ¿No? Yo solo hacía la parte visual, como que el contexto de todo, Ok. pero yo veía todas estas cosas que se estaban haciendo y para mí esto cambió mucho la forma de pensar, Ok. como la forma en la que verdaderamente se pueden probar cosas a través de prototipos que no necesitan ser demasiado costosos, que puedes lograr probar conceptos antes de lanzarlos, antes de hacer muchos otros pasos. Y eso a mí cambió mi perspectiva como diseñadora, que fue lo que me llevó a Ajá. mi siguiente paso, que aprendí algo que se llama UX o User Experience. Ajá. Ajá. Eso para mí me abrió las puertas a otro tipo de pensamiento, porque paré de hacer diseño bonito, estético y demás, y él lo entendí más como un diseño que puede resolver problemas o un diseño que está hecho para comprobar cosas antes del lanzamiento o hacer distintas cosas que fue el concepto que aprendí durante mi tiempo en Bryson. Wow, qué increíble, qué buena forma de verlo. Me gusta eso y creo que en el mundo de startups o una persona que quiere emprender o una persona que está con una idea dándole vueltas en su cabeza, lo que tú acabas de mencionar es hiper importante, que es buscar la forma de hacer ese MVP tuyo, ¿no? Exacto. Ese producto mínimo viable con el que no necesitas tener los 20 features para salir a la calle, sino cuál es la idea central. Dame dos features, vamos a la calle, funcionan, no funcionan, saquemos uno, metemos otro. Entonces, esa forma de acercarse a un problema, de vámonos a su forma más básica, salgamos rápido, agarremos feedback e iteremos, Ujú. creo que es una tremenda forma de verlo y qué cool que pudiste sacar ese aprendizaje de tu primera experiencia laboral. Normalmente no estás tan cerca de alguien que hace producto, no tienes la oportunidad tal vez de trabajar de la mano con alguien que está tomando decisiones, porque muchas veces cuando uno comienza a trabajar entras en una posición más entry level, si es en una corporación o algo que haces más como trabajo repetitivo, Exacto. obviamente aprendes, pero no estás tan cerca, digamos, de la toma de decisiones y este tipo de insights. Mencionaste algo ahorita de que tu segunda etapa, digamos, o algo que has añadido como habilidad tuya o algo que te gusta y también tienes dentro de esa caja. Yo siempre digo que uno va por la vida con una caja de herramientas. Me encanta. Es la parte de diseño. Eh, ¿qué es lo que te cautivó de ahí? Porque dijiste que estudiaste las partes de artes y obviamente dentro de arte hay, bueno, desde film, fotografía, diseño, eh, writing, o sea, hay un montón de áreas. Pero entonces dentro de arte, por lo que entiendo, design es como lo que más te llamó la atención. Sí, en ese momento también creo que es como que este chip que no sé si es los papás o la sociedad que ponen, pero es como que, ay, me encanta el arte, pero ¿cómo voy a poder verdaderamente aplicarlo, ¿no? ¿Cómo voy a poder hacerlo? Entonces, siempre vi como que esta rama de comunicación visual como una forma de interpretar el arte, pero a la misma vez como que sabía que era algo que podía como verdaderamente después aplicar como Claro, en el mundo o sea, laboral. sí, que hay un espacio comercial tangible Exacto. para, y bueno, y cada día más se requiere de piezas visuales Ujú. en lo digital para comunicar eventos, ideas, promociones, productos, todo, ¿no? Sí, Entonces, hiciste esas dos mezclas, ¿no? Entre algo comercializable o tangible, digamos, en el mundo laboral, con tu pasión por arte y quedaste entonces en diseño gráfico. correcto. Eh, una pregunta que me parece interesante y más que nada por el lado del arte, y bueno, y creo que en muchas ramas hay esa posibilidad, esa educación de diseño gráfico, de la mezcla entre arte y esta parte, digamos, tangible, comercial, que es lo que acabamos de hablar, fue
o dirías que fue 100% y pasó 100% en la universidad, o crees que ha venido también a base de tu propia curiosidad, estudiar por fuera, capacitarte por fuera, etcétera? El arte para mí siempre ha sido como una gran parte de mi vida. De chiquita siempre estuve en clases de arte, haciendo cosas, pintar, dibujar. Todavía es como uno de mis grandes hobbies y me Ok, encanta. Entonces, sí fue algo como que un poco natural. Creo que cuando me fui como desenvolviendo hacia esa rama fue como bastante natural. Em, pero creo que el twist que me gustó que le dieron, como que es que ahí comencé a entender un poco más como que la diferencia entre el arte y el diseño. Porque el arte es como que algo que está supuesto a evocar emociones en ti o hacerte sentir de alguna forma y demás, ujú. pero el diseño tiene un propósito particular. Específico de cada Ajá. pieza. Sí, resuelve algún problema o te dice qué hacer o te está como que tiene unos parámetros un poco más directos. Y Definidos, eso fue a mí claro. algo que me costó al principio, porque yo quería que todas estas cosas fueran, yo qué sé, una escultura y demás, y el profesor como, hey, pero a dónde Aterriza. pusiste la hora de la invitación? Como Ok, que, ok, ok. ¿sabes? No se puede perder por ahí, tienes que ser clara y legible a dónde la Claro, pusiste. claro. Entonces, es más como un pensamiento estratégico, creo que dentro del diseño, mientras en el arte te puedes tomar un poco más de libertades de quizás cómo tú te sentías en ese momento Claro, o distintas acciones claro. así. Ok, ok, sí, lo veo clarito lo que dices. Sin embargo, igual has encontrado formas de, en esa exactitud o precisión o claridad, vamos a llamar claridad que tienen que tener estas piezas de diseño, incorporarle el arte, ¿no? O sea, no sé, en patrones, en colores, en etcétera. Porque también, sin perder esa parte que dices de la claridad, me gustó lo que dijiste el profesor de que al final, ¿dónde está la hora? O sea, déjame saber a dónde es la hora, dónde es el Sí. lugar para yo entender y no perderme, pero también que sea atractivo, o sea, Mm. que sea cautivadora, digamos, la pieza, en este caso, una pieza informativa o lo que sea, ¿no? Em, esta segunda etapa, digamos, o este segundo espacio donde te metes, que esto es la parte de diseño gráfico, cuando comenzaste a aprenderlo, ¿tenías algo puntual como que quiero aprenderlo porque quiero, no sé, abrir una agencia digital o quiero aprenderlo porque es un tubo y quiero entrar a trabajar en una compañía? O sea, ¿cuál era tu idea o your thought process detrás de aprender esto? Creo que es una buenísima pregunta porque verdaderamente no siento que tenía como que una meta muy definida. Em, yo entré a la universidad al principio pensando que quería estudiar educación. Ah, wow. Entonces después me cambié y estuve explorando un poco y así. Entonces fue como que ya para ese punto ya era como que estoy disfrutando mucho esto, estaba enfocándome exactamente en eso. Entonces no creo que tuve tanto como que esa meta grande. Yo siempre supe que quería ser OPT, por ejemplo, entonces era como que esa era la meta del momento. Ok, Y me fui como que, y creo que todavía un poco creando pequeñas metas que han sido un poco como ese empuje grande que he tenido. Ha sido a través como de pequeñas metas o metas más alcanzables en el momento. Más atendible, o sea, metas más a corto plazo y Sí, que al final es una buena forma de verlo. Es mucho menos abrumador si tienes metas más atenibles y en vez de ver las 100 escaleras ves de 3 en 3. claro. Entonces fue algo que se fue desarrollando naturalmente. O sea, te Sí. gustaba, lo fuiste desarrollando, pero no es como que dijiste que voy a entrar aquí porque quiero tener una agencia down the line. O sea, fue algo que se te dio, te gustó, le encontraste una funcionalidad, entendiste que podías mezclar el arte con esta parte de diseño gráfico para algo eventualmente tangible. Eh, y ojo, cuando digo tangible no es que el arte en su expresión más artística no sea tangible, pero hay veces que en el entendimiento de, como tú dijiste, nuestros padres o las empresas más tradicionales ven estos skills más, estos hard skills como diseño gráfico o ventas, etcétera, como algo más a- acquirable para la empresa más que algo más etéreo como es el arte. Sin embargo, el arte está creciendo muchísimo en Panamá, en Latinoamérica y hay muchas oportunidades, que eso es otra conversación, pero hay muchísimas oportunidades Y para ayuda explorar para todo. Creo que el arte 100%. es ese tipo de cosas que si un día te sientes cansado, burned out, dibuja, pinta, haz distintas cosas porque en verdad 100%. ayuda para todo. La mejor 100%. terapia. Es un complemento increíble para muchas otras cosas y las personas a veces no lo ven, pero el arte, por ejemplo, a muchas personas se lo he recomendado
No me importa si eres un banquero, si eres un vendedor de seguros, si eres una persona que trabaja en finanzas, lo que tú quieras. Yo, mucha gente se lo digo y en este podcast creo que lo he dicho muchas veces. Si tienes la oportunidad de tomar una clase de improv, hazlo. Sí, bueno, justamente en Chicago eso ¿Lo hacía hiciste? así, porque en Chicago Lo es la máximo. meca del improv, Sí, sí. Lo lo máximo. Creo máximo. que tiene un valor increíble porque lo mismo lo mismo igual digo con alguna oportunidad, clase, curso, lo que puedas de public speaking. No me importa quién seas, a dónde estés, esa capacidad de comunicarte, esa capacidad de ser witty, de tener salida, Mm, es súper valioso. Seas un vendedor, seas una persona. Si trabajas en la bolsa, tienes clientes y tienes que hablar con clientes. O claro. sea, para todo aplica, ¿no? Entonces, hay muchas cosas del lado del arte que se pueden rescatar. Em, Ahora, habiendo entendido un poquito de este background tuyo, de cómo eras de chiquita, cómo lo aplicaste, qué estudiaste en la universidad, qué tuviste la experiencia de vivir afuera, obviamente se sabe y se ha mencionado varias veces en este podcast, las personas que han tenido la oportunidad de estudiar afuera, eso te desarrolla una N cantidad de habilidades, Claro. comienzas a tener más libertad, pero asimismo más responsabilidades, comienzas a tener que ser accountable por tu espacio, tu casa, tu ropa, tu todo, que a veces, muchas veces no es así porque tienes familiares cerca cuando vives en Panamá, etcétera. Em, entonces, habiendo entendido esta línea que nos ha ido contando de tu vida, después del OPT terminas ese quinto año y vuelves a Panamá, ¿sí? Sí, más o menos. Más o menos. Vuelvo a Panamá, Ok, pero después me voy rápidamente para certificarme en UX Design o diseño de experiencias de usuario. ok, ok. Ese fue como que después de que salí de Bryson, que fue como mi primer trabajo, me abrió tanto los ojos y dije, es que ya yo no puedo diseñar solo para que algo se Para, vea bien. claro, Ahora, ok. ahora quiero solucionar problemas. Quiero que mi diseño solucione fricción que esté teniendo Claro. la gente haciendo cualquier Que cosa. cuando dices fricción te refieres a que ese user experience, que el usuario al momento de navegar sea seamless, se Sí. entienda, sea lógico. No sé si te ha pasado alguna vez que entras a comprar algo en internet y simplemente terminas cerrando la computadora frustrado Sí. yéndote porque no lograste cumplir con tu meta. Porque agrego aquí y después tengo que buscar allá y después tengo que regresar acá. Sí, cien por Exacto. ciento Entonces es justo eso lo que el UX trata de eliminar. Tú ves las cosas basadas en micrometas que los usuarios quieren hacer en el Como de software. paso a paso, ¿no? De aquí a allá, de Todo aquí a el paso allá. a paso se mapea de una forma en la que tú vas entendiendo, ay, el cliente está feliz aquí, se puso más triste aquí, se volvió a Ok, poner feliz acá, y entonces lo mapeas de una forma en la que eventualmente estás ayudando o le estás dando las pistas necesarias al cliente o al usuario para cumplir las metas. claro, Si es un e-commerce, para que puedas salir comprando el producto, claro. o si es un curso online, para que puedas unirte al curso, o si es cualquier cosa que quieras hacer. WhatsApp, si lo ves, por ejemplo, dije el WhatsApp web o el del celular, siempre tienes conversaciones abiertas. Ajá, Como que eso es lo que ellos saben ajá, que tú estás ahí para hacer, claro. conversarle a alguien. Entonces es cómo se hace de la forma más sencilla y fácil Claro, posible. más, como tú dijiste, sin fricción, quitarle esa fricción en la experiencia al usuario. Obviamente hay empresas que lo hacen de manera excelente, que son estas empresas que tal vez uno no se da cuenta, pero invierten cientos de miles de dólares en iterar y iterar y Sí, iterar y en conocer el usuario y en ver en qué momento la página se trabaron y cuánto tiempo se quedaron ahí, si salen de la página o no. Entonces, este proceso no es algo que es, ¿cómo ponerlo? No es algo que es como fantasioso de que tal vez funcionan, o sea, estos son cosas que cuando le das mejor experiencia al usuario en la navegabilidad que tiene, consume más, gasta más, regresa más, fluye. fluye y tiene esa mejor experiencia que es lo que lo hace volver. ¿A dónde te fuiste a capacitar? Me hice un bootcamp, Ok. que es básicamente un programa extremadamente intenso Ujú. por 9 semanas de UX y Ok. UI. UI es lo que se llama diseño de interfaz de usuario, que es la Ujú. parte ya cómo se ven las Visual, cosas, ajá, la visual. Que claro. digamos que ese ya lo había trabajado, ese había sido como mi fuerte cuando llegué allá, pero el bootcamp integraba ambas y en un lugar que se llama Ironhack.
que es Ok, especializado en todo lo que es UX, UI, en ok. análisis de data, en distintas cosas, todo software. Sí, Qué brutal, qué gran experiencia. sí, Ok, UX, UI y bueno, hoy día yo trabajo en tecnología, por ejemplo, y han pasado por aquí personas que trabajan también en el ámbito de la tecnología y UX, UI es como uno de los core elements de alguien que quiere estar en digital. O sea, un sí. buen flow del usuario, Ujú. cuál es su journey, tengas un buen journey y que el botón de salida o de cancelar, si puede ser rojo, mejor, más entendible. Ese tipo de cosas no hacen, hacen la experiencia mucho más placentera. Eh, entonces, te capacitas en UX UI, estás full centrada por lo que veo y por lo que me has contado en todo lo que es digital, esa Sí, combinación entre arte y diseño, que obviamente también está enfocada hacia lo digital. Y luego que terminas ahí, ¿qué pasa? Ahí sí vuelves a Panamá. ahí regreso a Panamá porque conseguí trabajo en un banco. Ok, Regreso a Panamá y trabajé desarrollando el software interno de un banco aquí, ok. que fue otra gran escuela para mí Es, porque ahí es sí ya involucraba, digamos, una empresa grande, bien establecida, trabajo con, otro, ¿cómo se llama? Otro ambiente, o sea, sí, otra estructura, otro ambiente, otra forma de hacer las cosas. totalmente, no, trabajo con distintos departamentos en equipos enormes. Ujú. Fue una escuela de verdad increíble, aplicando metodologías ágiles, Ajá. haciendo de todo, así 100% desarrollando software, que fue como increíble, recién también salida de nuevo de esta escuela Ironhack para entonces entrar en... Pero hay una pregunta, cuando dices desarrollando software, ¿tú lo veías a nivel de como product manager o tú estabas en el lado de desarrollo per se, o sea, codeando, No, yo estaba en el lado de diseño, de pero diseño? Ya. todo va muy de la mano. Tienes el Product Manager, que es quien le dice a todo el mundo las ¿Hacia dónde tareas, hacia vamos? dónde vamos, y entonces tienes la cadena que comienza con el diseño. Ok, Primero tienes que diseñar todo y después ese diseño se prueba con usuarios, que en nuestro caso eran las mismas personas que trabajaban dentro del banco, ya, y de ahí entonces iteras si hay necesidad y entonces después se lo pasas a los desarrolladores. ok. Entonces es un trabajo en equipo muy, muy grande, porque tienes que tener contentos al cliente, que en este caso era el banco, Ujú. al usuario, que eran las personas que trabajaban ahí, y a los desarrolladores, porque ellos son quienes te van a decir si Eh, se puede o claro, no se puede sí, verdaderamente. ese wishlist con el que llegas eventualmente si hace sentido a nivel programático ya Sí. o si no hace sentido. Ok, qué cool, qué cool. Y también, por otro lado, viste, y cuando trabajas en un banco, que tengo un muy buen amigo que pasó de una industria totalmente ajena al banco a estar ahorita dentro de un banco, eh, o sea, y conoces un banco por dentro, que no Sí. siempre hay esa oportunidad y conoces los in and outs, que es un mundo sumamente interesante. Y yo hablaba con él justamente hace algún tiempo cuando él entró en el banco y él me decía, Chuso, pero es que la banca, no sé, tal vez sí, tal vez no. Y estaba ahí como en ese 3 y 2, pero después se dio cuenta que al final se queda ahí muchos años, se queda ahí poco tiempo o no, complementar con la experiencia de haber visto los in and outs de un Mm. banco es súper valioso. O sea, como tú dices, es una empresa y suelen ser los bancos empresas grandes de muchos equipos trabajando en simultáneo, entonces te deja una serie de aprendizajes que seguramente, y estoy seguro que de esos aprendizajes has sacado y sigues aplicando hacia adelante. Montón de cosas, hasta en temas personales, ¿no? O sea, los bancos es como inevitable tener que lidiar con ellos. Entonces, ha sido aprendizaje tanto profesional como personal que definitivamente me llevo conmigo. Claro, Pero para mí era un ambiente en el que rapidito me di cuenta que no era el mío. no era el ambiente que te gustaba. No, Y cool porque tuviste esa experiencia de un startup que como mencioné y por la naturaleza los mismos son más fast paced, hay menos burocracia, los equipos suelen ser más chicos, tienes mayor libertad, a luego un ambiente corporate que obviamente es X hace X, Y hace Y, Z hace Z, o sea, cada uno tiene su rol y eres parte de un engranaje un poco más grande. correcto. Ok, entonces extraes los aprendizajes que te llevas de ahí, sacas lo bueno, descartas lo malo en el sentido de que tal vez no te gustó el ambiente, no te gustó estar ahí y sales de esa experiencia. ¿Qué pasa después?
Bueno, estábamos en plena pandemia cuando decido renunciar a mi Ok, trabajo estable. ok, ok. Entonces, Un, eso en un sí, salto al vacío sí, ahí. sí, sí. Eso Ok. en sí fue como un gran aprendizaje para mí también y fue este momento de empoderamiento de decir, ¿sabes qué? Yo puedo aplicar estas cosas que estoy usando dentro del banco como para hacer proyectos freelance, trabajar en distintos proyectos, entender otras cosas. Entonces ahí fue donde verdaderamente, como dices, me lancé al vacío, pero me apoyaron personas que estaban desarrollando sus propios emprendimientos o querían desarrollar algo o querían diseño. Algo que me he dado cuenta es que, así como tú lo mencionas, esta parte de UX UI es sumamente importante dentro de cualquier desarrollo, Ujú. de cualquier software que quieras crear. Entonces, Y eh, disculpa que te interrumpa, y más aún antes de lanzarte a tirar 300 líneas de código sin haber pensado realmente la lógica de cómo quieres que quede. sí, eh, Así que tú entras no solamente a ayudar, sino que entras en instancias muy tempranas, o sea, porque las correcto, personas pueden perder A, mucho tiempo, B, mucho dinero, si te vas a lo que está en tu cabeza, que crees que es lo que quiere la gente, y te tiras a codear y tienes un producto listo, y después te das cuenta que realmente cuando tu usuario pasa por la experiencia, lo mataste, o sea, le sí, hiciste todo muy complicado. totalmente. No, Juanda, y o sea, la mayoría de los clientes que me Pasa llegan así. ya tienen apps desarrolladas, enteras, completas, y ahí es cuando dicen, ay, nunca revisé el diseño. Entonces, sí me toca bastante como que agarrar esos apps y entonces probarlos después de que ya fueron completamente Ujú, desarrollados. ujú. Y ese freelancing, ese momento en el que estaba aceptando proyectos, viendo cómo podía manejarme ya sola, me encontré con un amigo mío de toda la vida, Diego Díaz, Ajá. que me dijo, Monique, estoy haciendo una app, ven a verlo, quiero que te involucres. Y esa fue mi primera vez que escuché sobre Waste Revolution. Ajá. Em, Fue gracias a Diego, que ya tenía Ismo montado, ya estaba dándole con todo. Y Waste Revolution nace de lo que se llama Ismo, un movimiento de humanos responsables, que lo que vende Ismo son camisetas hechas 100% de plástico reciclado. Ujú, ujú. Entonces, Super producto. sí, me Su increíble encanta. empresa. A través de eso, las personas compraban las camisetas y comenzaron a decirle a Diego que qué hacían con todo el plástico que tenían, que cómo se lo daban para que él siguiera haciendo las camisetas. Ok. Entonces ahí nace la fundación Waste Revolution, que entonces la misión es volver el reciclaje accesible en Panamá, Ok. que sea más fácil, que la gente entienda cómo y dónde hacerlo. Entonces ahí no solamente entra un tema que es lo que primero se me viene a la cabeza, que es un tema de recolección, sino me imagino ustedes están involucrados también en las otras etapas que vienen primero, que es cómo educo a la persona, Sí. cómo le doy a entender si es para Panamá a un público más grande que tal vez no ha entrado en contacto con estos temas de que es importante reciclar, cómo se recicla, qué se recicla. Entonces tienen esos diferentes compuestos. Sí, la educación nosotros lo consideramos el centro de absolutamente todo. Cuando ponemos recipientes de reciclaje en distintos locales comerciales, Ujú. ofrecemos capacitación de esos materiales Ok. y de todo porque las personas necesitan entender por qué tan siquiera se recicla Ajá. y cómo. Entonces, ese por qué lo vemos igual de importante que el cómo, porque eso es Claro. lo que motiva a las personas a querer hacerlo. Cuando tú ves la camisa Ismo, tú dices, ah, ¿por qué sigo botando esto cuando podría tener 20 camisas más con lo que consumo? O podría Ujú. ajustar mi consumo a quizás que ya no hayan tantas de esta basura. Claro. Entonces, es cambiar un poco esa mentalidad de que eso ya no es basura, eso es reciclaje, Claro. porque hay un valor detrás. Y cuando hay un valor detrás, entonces ya para de ser basura. Sí, ahí, ahí, ahí el valor está, como tú dices, en que, y también creo que es una forma mucho más sostenible de hacerlo para la persona, porque si no le tiene un porqué, si no le tiene y no le ve la importancia, tal vez puede entonces salirse con
no, es que me toma un par de minutos más, o Mm, es que es un poquito más difícil, o es que es un poquito más costoso, pero cuando lo vinculas con un porqué, como dice Simon Sinek, what's your why? O sea, cuando lo mezclas con ese porqué que le da sentido, que le da valor, que le da significado, la gente se vincula mucho más con la misión y el propósito de lo que estás haciendo. Para tener una idea, y para las personas que están escuchando y viéndonos también tengan una idea, cuando hablas con Diego y él te cuenta de la idea que él tenía de Waste Revolution, que por cierto, Diego todavía no ha pasado por acá, pero tenemos pendiente la conversa para echar la historia a Ismo. Ay, por favor. Yo fui mentor de Diego en un programa que hicimos con Bridge for Billions, que es un programa para entrepreneurs y demás, que es un programa intensivo de casi 6 meses, donde capacitamos a startups en etapas de semilla y demás. Y Diego desde back then tenía la idea de que quería ver cómo él no solamente hacía ISMO como camisetas, sino que tenía los lugares a donde las personas que quisieran vincularse y ser humanos responsables Mm, pudieran aportar a lo que se estaba haciendo con las camisetas, que es hoy día lo que ustedes tienen, Waste Revolution. Pero en aquel momento esto habrá sido cuando él participó en Bridge for Billions, que yo trabajé con él, esto habrá sido hace año y medio, no, creo que eso de hecho fue hasta pre-pandemia y todo, o sea, hace 2, 3 años, cuando la idea estaba bastante más, menos madura, digamos. Las personas que trabajamos con él le dijimos, es una idea increíble, pero con los recursos y con lo que tienes ahorita en mano, te tienes que centrar en uno de los dos. sí, él me contó. Te tienes que centrar o trabajas en ISMO y le dedicas tu energía a ISMO ahorita, y eso no quiere decir que Wish Revolution no vaya a ser una realidad más adelante, Mm, o te dedicas a Wish Revolution y dejas ISMO porque él era en su momento un solo founder, estaba sí, agobiado. Entonces ver que Wish Revolution se haya materializado en algo tangible, real, años más tarde me parece increíble. Y más con alguien como tú, que como tú dices, son amigos de hace muchos años, eres una persona apasionada por los proyectos en los que se involucra. Entonces es increíble ver que Wish Revolution ya es una realidad. Y yo no sabía, y por eso me interesaba mucho también en esta conversa, saber dónde había sido el match entre ustedes para que tú quedaras en Waste Revolution. Entonces, bueno, te encuentras con Diego, él te dice esta idea que tienes, hey, ven, chequéalo, y una vez tú vas y lo revisas, pudo haber sido otro proyecto más como los que has visto, pudo haber sido una asesoría, pudo haber sido un contrato de 3 meses y le haces una asesoría, un paquete, nada, estas son mis recomendaciones y chao y me voy. ¿Qué hizo que te quedaras o qué hizo que te llamara la atención Waste Revolution? es que lo que yo vi era como un maquetado o unos wireframes de que había hecho el programador. Ok. Y entonces, tú que estás en el mundo de software, sabes que a los programadores les encanta hacer estos maquetados, Ujú, pero no son diseñadores. ujú. Lo hacen basado como en funcionalidad, mera funcionalidad, Sí, sin estilo o, digamos, una lógica verdadera centrada más en usabilidad. ajá. Entonces, cuando yo vi el maquetado, justo después yo le tuve que decir a Diego, yo quiero hacerlo. Ok, ok, Entonces entro ya como una miembro del equipo, al principio como la diseñadora del app, ok. y así como tú mencionas, Diego estaba solito. Ujú. Entonces rápidamente me fui dando cuenta que el concepto podría ser como que, digamos, pulido o que habían ciertas cosas que quizás necesitábamos. Yo con mi orientación un poco más organizada fui como organizando ciertos temas y así me fui poco a poco y eventualmente fue como, ah, wow, Diego y yo estamos corriendo la fundación. Claro, claro. Em, O sea que no fue al principio como algo que era tu intención inicial, sino que te fuiste enamorando del proyecto, viste áreas de mejor, áreas de oportunidad y cada vez te fuiste involucrando más y más hasta como lo cuentas, un día te despertaste y dijiste, bueno, en verdad le estoy dedicando y no solamente le estoy dedicando el tiempo y la energía que le estoy dedicando, sino que hay algo interesante con este proyecto, o sea, se puede sí, hacer algo interesante con este proyecto. o sea, en términos de reciclaje, todo lo que sé lo he aprendido en la calle, como que Ajá, yo de ajá. verdad de nuevo estudié arte, entonces era como que nunca me imaginé que hubiera terminado ahorita hablando de residuos y el manejo de residuos y las formas de optimizarlo, ya pensándolo como una forma todavía siento que muy
de UX, porque es como cómo se puede crear la mejor experiencia al momento de reciclar o cómo puedes hacer todavía optimizar estas experiencias, pero sí me ha tocado bastante aprender sobre este nuevo mundo, porque no es que me formé en él. Claro. Ahora, esa experiencia particular tuya, de que has tenido que aprender en el camino, es una de las cosas creo que más valiosas y que siempre trato de comunicar en este podcast, que es, si bien es cierto, en las aulas de clases se aprende, Mm, yo soy fiel fanático y siempre llevaré esa bandera hasta el final de mis días de que se aprende haciendo. sí, estoy de acuerdo. Y tienes todas las capacidades y todas las herramientas, si tienes la disposición, para aprender haciendo. Aprender haciendo con alguien que sabe más que tú, aprender trabajando de mano derecha de alguien en X industria, aprender simplemente por inmersión en un tema, por estar rodeado del tema, Sí, y es lo que tú acabas de plantear, o sea, no estudiaste eso, no estaba, digamos, en tu panorama, pero al estar en contacto con X o Y o Z tema día a día, lo aprendes como si fuera nativo tuyo, como si fuera propio tuyo. sí, por mucho tiempo yo pensé que todo lo que tenía que ver con sostenibilidad o el tema ambiental, el planeta, era de ingenieros y científicos y que Ujú. más nadie podía entrar ahí, que yo no iba a entender esos números o esas gráficas, esas cosas. Y ahora metida en este mundo me doy cuenta que la verdad todo es accesible. Tú busca lo que tú quieras en Google, busca lo que tú quieras en YouTube, lo vas a encontrar. La información creo Ujú. que ya no es una barrera. Es algo que está muy accesible en cualquier parte de Internet. Ni siquiera tienes que pagar por un curso. Verdaderamente existen estas herramientas. Y creo que eso es algo que a mí me ha ayudado mucho. Como a quizás saber qué preguntar o ser curiosa en el tema porque es lo que hago hoy en día. Claro. Ahora, para seguir expandiendo un poquito más en el tema de Waste Revolution Foundation, entonces, nace del proyecto de ISMO, que ISMO está centrado, como mencionaste muy bien, en reciclables de botellas, convertirlos en wearing apparel, Ujú. camisetas, etcétera, que, by the way, si están escuchando y viendo esto, son espectaculares, son comodísimas, Son lo mejor. son lo máximo. Yo tengo varias ahí. De hecho, compré una, la última que compré era como una edición especial del Ah, sí. canal, la del Ah, canal que sí. tenían en el evento que nos vimos, la última vez que nos vimos, Del evento de la fundación. del evento de la fundación, correcto. Eh, deliciosas, increíbles camisas. Entonces, de aquí sale esa segunda fase o este segundo proyecto vinculado a esto que es Waste Revolution Foundation. Cuéntame un poquito más y hablemos un poquito más de la fundación. ¿Cómo trabaja la fundación? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus pilares? ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son los proyectos? Hablemos un poquito más de la fundación para que uno, las personas la sigan conociendo y dos, las personas vean que hay personas panameños trabajando en estos temas que son tan importantes como temas de sostenibilidad, reciclaje y todo lo que está vinculado en esa área. Y para terminar de ver y entender hacia dónde van con esto. Claro. Bueno, Waste Revolution lo que verdaderamente se encarga de hacer, como les comentaba, nuestra gran misión es que el reciclaje sea accesible. Actualmente las personas no saben ni dónde reciclar ni cómo. Ujú. Entonces, haciendo encuestas y demás, nos dimos cuenta que esas son las dos barreras más grandes que le impiden a las personas reciclar. El cómo y el, o sea, cómo qué y el a dónde. ¿Y es dónde? Ok, Como que hay, en mi casa no lo tienen o no sé a dónde ponerlo y ok, demás. ok. Entonces, digamos que esas fueron nuestras dos cosas que verdaderamente nos inspiraron a seguir. Ok, ¿por dónde comenzamos? Por el problema. Ya. Entonces, Y estos son los dos problemas principales. Ahora desarrollemos un plan para comenzar a trabajar en estos dos. Ok, exacto, bien UX. ok, ok. Entonces, de ahí nos dimos cuenta como que, ok, ¿cómo vamos a presentarle a las personas dónde se puede reciclar? Entonces, ahí es donde entra la aplicación, Ok, que es ok, básicamente un pedido ya o un catálogo o como tú lo quieras llamar de todos los lugares donde nosotros tenemos nuestros recipientes. ya. Nosotros formamos alianzas con distintos locales comerciales para poner nuestros recipientes ahí.
Súper. Consideramos que estos lugares son lugares de alta frecuencia o lugares que entran dentro del hábito de las personas, Ya. como salones de belleza, gimnasios, cafés, restaurantes, lugares donde las personas ya van, ya tienen su hábito de ir. Ujú. Entonces nosotros queremos en ese hábito que ya tienen incluir el hábito del reciclaje. Es Belleza. algo que se llama habit Belleza. stacking, Ajá. que Ajá. agarras un hábito que ya tienes frecuente, que ya es parte de ti y entonces le agregas un hábito arriba. Ok, ok, me encanta. Y estos lugares con los cuales han hecho alianzas y demás, obviamente también están buscando fortalecer esa filosofía o fortalecer ese buen hábito que sería que las personas vinculen sus lugares con esa capacidad de reciclar. Entonces ellos tienen los espacios, tienen el volumen de personas yendo y ustedes están incorporándoles que eso también al final a nivel de empresa les hace ser una empresa más responsable, les hace ser una empresa eh, que está más involucrada porque la empresa no tiene la obligación de cederte el espacio, entonces si te lo cedes porque están también poniendo, tratando de aportar de la manera que pueden a esto. Totalmente. Y Em, además de solo la recolección de reciclaje, nosotros les brindamos las capacitaciones, como te comentaba, enseñarles a las para que el personas. personal sepa qué decir, explicar tal vez los puntos básicos. Exacto. Y lo más importante para nosotros, reportes. Ujú. ¿Cuánto se recolectó en ese lugar? ¿Con qué frecuencia? ¿El material llegó limpio, llegó sucio, se mezcló con otros materiales? ¿Qué pasó? Y Ajá. digo que es lo más importante porque parte de nuestros pilares en Waste Revolution es que actualmente en Panamá no sabemos dónde estamos con el tema de la basura, porque no se Cero data, disponen cifras oficiales. claro, Hay por ahí unas rondando el 2016, ciertas datas así que hoy en día no puedes ni siquiera decir que son verdaderamente valiosas para entender lo claro, actual. claro. Especialmente después de COVID, que sabemos que eso generó mucho plástico, muchos residuos en general Ujú. por el tema de usar mascaritas, guantes y Ajá, demás. Entonces, parte importante de lo que nosotros ofrecemos son estos reportes y más allá, lo que quisiéramos es unirnos con otras entidades que están trabajando en reciclaje para brindar un sistema centralizado de esta información. ujú, Que la gente sepa dónde ir para encontrar la información y que sea transparente, que sea pública, porque al ok, final, para tomar mejores decisiones como país, tenemos que saber dónde estamos. claro, Entonces, digamos que nuestra meta a largo plazo es tener una plataforma donde podamos verlo todo, porque actualmente en Panamá solo se recicla, y esto es con las cifras del 2016, un 3 al 5% de la wow, basura total, wow. que es muy poco. Y una pregunta, cuando hablas de 3 a 5%, eso está enfocado, no sabía que era tan bajo. Cuando Sí. hablas de 3 a 5%, es o sea, cuando hablas en porcentajes del porcentaje de basura que es reciclable, o sea, ¿toda No, basura es reciclable o del porcentaje de basura en general? estoy hablando del porcentaje de basura total. Ok, Justamente creo que ese es este tipo de métricas que está muy difícil hacer con la infraestructura actual que manejamos. Pero sí, basado en total, pero no toda la basura es reciclable. claro. Hay Y ciertos ahí, plásticos que ah, hay que revisar y demás, claro. y por ejemplo los residuos orgánicos no son reciclables, pero son compostables. Entonces hay como ciertas cosas que igual se pueden volver a utilizar o volver a hacer, solo que de maneras distintas, que no necesariamente es un proceso de reciclaje como lo conocemos Claro. actualmente. Sí, y sé que o lo último que vi en temas de basura o recolección de basura, no necesariamente es que vaya a ser reciclable, pero dentro del porcentaje general de basura que hay, como tú dices, lo orgánico que puede ser compostable, lo reciclable que actually se puede reciclar, lo que no, que entonces si no se puede reciclar precisa ser descartado de la forma correcta, porque no es Sí, como que tiras basura por ahí ya y lo mandas. Sé que tenemos un tema a nivel nacional con el vertedero que tenemos aquí, que es un horrible. desastre. Sé que hay millones de dólares que le faltan en pagos. Entonces hay como lo último que yo vi, hay como un verguero en tema de Un basura en desmadre. Panamá, un desmadre en tema de basura en Panamá. Entonces eso también me interesaba conocerlo.
¿cuáles son, y si yo tuviera que preguntarte, por ejemplo, desde el punto de vista de alguien como tú que está trabajando en esta fundación, que son temas que no están en el spotlight en el país todavía, Mm. diría que en Latinoamérica todavía tampoco, países como, regiones como Europa, Asia, ya están mucho más avanzados en estos temas, hay mucha más educación. Pero si lo queremos llevar a un nivel más individual, porque creo que el individuo, cuando lo sumas de uno en uno, tiene un impacto grande. A veces lo Totalmente. menospreciamos, pero el individuo, así sumando de uno en uno, tiene un impacto grande. ¿Cuáles son como esas pequeñas acciones, recomendaciones, lugares, cositas pequeñas por las cuales se pueden comenzar que no requieren de salirte de tu camino? Porque tal vez si no eres apasionado, tal vez no estoy listo para salirme, pero hey, si es algo light, slightly different ahí de mi rutina, estoy dispuesto a hacerlo. ¿Cuáles son como esos pequeños lugares a donde uno puede comenzar? Me encanta esta pregunta porque sí creo que hay como micro hábitos que se pueden ir adaptando que eventualmente plantan algo en ti, en tu familia, con quienes viven contigo y tus amigos y demás. Pensaría que algo que se puede hacer desde casa, así sea que quizás no tengas todo el conocimiento del mundo, son las botellas de amor. Botellas de Ajá, Amor es una ajá, fundación, si no me equivoco, colombiana, pero tienen sede aquí en Panamá ok. y tienen la planta de transformación más grande de la región de Wow. Botellas de Amor aquí, en ¿Aquí en Panamá Panamá? Pacífico, Ah, sí. qué cool. Y lo cool de las botellas de amor es que agarras una botella de plástico cualquiera, digamos una Coca-Cola de 1 litro, Ok. y entonces le vas echando plástico adentro. En teoría es plástico que no se puede reciclar, pero si estás aprendiendo, puedes poner plástico reciclable también, porque es que no es que vas a dañar nada del proceso. Llámese, no sé, me como una bolsa de Doritos, Para adentro. va para adentro. Ok, Sí, un ok, carrizo para adentro. Ya tu cepillo de diente ya no cepillas más para adentro. ok, Entonces vas ok. poniendo todas estas cosas adentro de la botella de plástico y después la dejas en uno de los recipientes de botellas de amor que tienen en todo el país. Sí, sí, los he visto en Novi, en Tienen Corchés y demasiados por todos lados. lugares, sí. Ok, Entonces me parece que puede ser algo fácil de comenzar desde casa, porque no tienes que estar, digamos, demasiado pendiente porque es plástico. Todo lo que sea plástico claro. va Y para no adentro. tienes que tener varios basureros y todavía separando, sino Exacto. que tienes tu botella de plástico y botas más plástico adentro y cuando está lleno. Sí, y es increíble estas botellas de amor porque para los que no lo saben, eso después se convierte en algo que se llama madera plástica. Madera Ajá. plástica es así como la madera se usa para construcción de casas, bancas, mesas, lo que tú Oh, quieras. wow. Y son bloques que parecen madera, pero son 100% plástico reciclado. Sumamente duraderos, Qué brutal. sumamente buenos para construcción y demás. Claro, y como tú dices, todo ese material está viniendo de algo que comenzó en la casa de una persona Sí. haciendo su botella de amor. Ok, me gusta eso. ¿Cuál dices que podría ser otro punto de inicio, o alguna buena fuente para aprender o cuál crees que podría ser otra buena recomendación para casa, para personas que no son educadas en el tema o que están comenzando? Sí, diría que algo súper importante para aclarar es que el reciclaje no es verdaderamente la solución a nuestros problemas de residuos. Ok. El reciclaje lo consideramos el último paso, cuando ya no sabes Ah, qué verdaderamente hacer, digamos, con esa botella de plástico o con esa lata. El primer paso es reflexionar. ¿Qué estás comprando? ¿Por qué lo estás comprando? ¿Lo necesitas? ¿De dónde viene? ¿Eso viene de aquí de Chiriquí o viene de China? Eso, ajá. ¿cómo hizo para llegar hasta tus manos, hasta el supermercado que tienes aquí al lado? Entonces, ese es el primer paso. Y yo pensaría que algo interesante o bueno para adaptar fuera plantearse un poco más en ese paso, ok, voy a tratar de comprar en un supermercado local que sé que traen las frutas y las verduras de aquí cerca. Ujú. O las traen sin plástico, sin envolturas. Hay, ya conozco de 3 tiendas a granel aquí en Panamá. Ah, Si wow. no saben lo que es a granel, es comprar sin empaques, es Ajá. comprar basado en peso. Tú llegas con tus envases, llegas con tus bolsitas, con lo que sea que uses para eh,
comprar y entonces adentro lo rellenas, digamos, esa bolsita de frijoles o de pasta o de arroz o de lo que sea que necesites y entonces te cobran basado en el En peso. el peso, Ujú. claro. Sí, Sí, eso es como las imágenes que seguramente han visto por ahí, si no yo voy a poner una referencia aquí, que es, te venden 3 guineos, que es de las frutas más inteligentes, viene con su propio peeling bag, disposable, no se ensucia, no nada, pero te venden 3 guineos adentro de un vaina de foam con un wrap de plástico. ir al supermercado es dolorosísimo cuando Entiendo, sabes de este tema. entiendo. Entonces Sí, me gusta que te hayas ido un poco más hacia arriba de ese tema de comenzar a tomar un poco más de conciencia sobre esos hábitos de consumo que tienes. ¿De dónde sí, viene? ¿Por qué hay una mejor opción? ¿No hay una mejor opción? Eh, Tal vez no vaya a ser evitable 100%, pero lo que dijiste, haz una pausa. ¿Realmente lo necesito ahorita o no lo necesito ahorita? Ah, lo compro más adelante. Ok, me parece súper interesante esa forma de verlo. Y hay algo ahí en ese in-between entre, digamos, esa toma de conciencia o reflexionarlo y que ya llega a la última parte que es, bueno, ya lo consumí, ya lo tengo y voy a reciclarlo. Que, sí. Claro que sí. Bueno, las famosas 3 Rs es la de reducir, reutilizar y reciclar. Esas son como las que te enseñan en la escuela. Ujú, Pero en ujú. Waste Revolution tenemos 6. Ok, ok, Comienzas con reflexión, ok, después es reutilizar esa cosa, digamos, por ejemplo, no, perdón, es reducir. Comienzas con reflexionar, después reducir. Digamos que ya tú tengas un pantalón que no uses o algo en tu cocina que quizás ya no necesites, pero sabes que tu mamá lo usa para cierta cosa. Entonces es como ver cómo quizás no necesitas tantas cosas ya, como tenemos. ya. Después reutilizar. Si ya compraste, digamos, ese helado en ese paquete de plástico, haz como hacían las abuelas y pon los frijoles ahí cien por adentro, ciento cien por reutilízalo ciento porque en sí sigue siendo un envase que te va a durar Y que toda la funciona. vida, que funciona. No Literalmente es sí. basura porque tiene un uso. Ajá, ajá. Entonces, después es reparar. Si algo se daña, repáralo en vez de comprar otra cosa. Ok, Y por último, creo que ya dije las 6, es reciclar. Que ese ok. sí ya es como el último paso de nuevo, Que si ya lo vas a pensando descartar, hacerlo de manera de manera correcta. responsable y Sí, correcta. Ok, súper, súper. Me gusta. Bueno, ya estamos casi cerrando el espacio. Siempre se nos vuela la hora bastante rapidito, pero te voy a hacer una pregunta que es una pregunta hipotética. Es una pregunta hipotética. Siempre me gusta cerrar con esta pregunta. Hoy día, la Monique que está aquí sentada conmigo ha pasado por momentos de incertidumbre, altos, bajos, ha cambiado, trabajaste en un banco, estuviste en Estados Unidos, UPT, tal vez pensaste en ver si conseguías un año más, ahora quedaste involucrada en un proyecto que pensaste que tal vez iba a ser como una asesoría y te involucraste en un proyecto. O sea, uno en su vida tiene altos, bajos, inciertos, ciertos, de todo un poco, ¿no? Em, Hoy día, aquí donde estás sentado con todo lo que has recopilado de aprendizaje, aciertos, errores, fracasos, etcétera. Si te encontrases con esa Monique un poco más joven, en momentos de mucha incertidumbre o de cambios, dígase saliendo de la escuela o por entrar a ese primer trabajo, sabes que uno se llena de muchas ideas, de incertidumbre, etcétera. ¿Qué consejo, si hipotéticamente pudieras ir atrás y encontrarte a esa Monique más joven, o para los jóvenes que están escuchando, o las personas que están saliendo de la escuela o de la universidad, etcétera, cuál sería un tip que le dejarías? creo que mucho como de ese amor propio, como decirme, eres capaz, como que ese síndrome del impostor, déjalo a un lado, porque verdaderamente soy capaz de hacer las cosas que me propongo hacer. Y creo que en esos momentos que mencionas, esa incertidumbre, ese cambio de trabajo, esas cosas de no saber, comenzar de cero, de todo, es de nuevo en tener esa confianza en mí misma y esa motivación de pararme y decir, yo puedo Sí, y puedo. voy a hacerlo. Ok, I like it, Sí. I like it. Bueno, Monique, mil gracias por Gracias. acompañarnos. Mil gracias a todas las personas que están viendo y que nos están escuchando. Este fue el episodio número 96 con Monique Chevalier de Waste Revolution Foundation. Y como siempre, nos vemos el próximo jueves en otro capítulo. Bless. Güey.